Uh, Primero que nada quiero agradecerles a todos muchísimo que estén aquí con nosotros. Les pido disculpas los inconvenientes técnicos. Ha habido una serie de incidentes hoy que nos ha dado el tiempo para preparar las cosas como deberían estar, pero aprecio muchísimo su buena voluntad, su paciencia, y lo que quería contarles un poco es cuál es la actualidad del templo de ISKCON Barcelona ahora. Hemos visto un poco cómo ha sido la evolución en España. Yo he vivido esa evolución en Argentina primero, después en Paraguay, donde hemos podido comenzar igual que aquí, después de dictaduras. En el caso de Paraguay, una dictadura de 35 años, también como aquí. Y ha sido toda una historia de vida, una aventura para jóvenes que no conocíamos esta cultura, que no sabíamos ni por herencia, ni por educación, ni por cercanía. No teníamos vecinos hindúes ni nada parecido, y hemos tenido que aprender de una manera maravillosa, gracias al trabajo de nuestro fundador, que nos hizo muy accesible todo este conocimiento. Y esto que hemos ido desarrollando y madurando, como se imaginan, cuando uno aprende una cultura nueva, comienza de cero, con muchos ideales, con mucha falta de información, y entonces uno piensa que lo que sabe ya es una barbaridad y se vuelve un fanático. Y como decía Bolicha en el video, que Pepe Rodríguez nos decía, no, pero ustedes han hecho cosas mal. Y sí, definitivamente, producto de nuestro desconocimiento, de nuestra juventud, se han hecho cosas que no estaban bien. Afortunadamente, los principios que Prabhupada nos enseñó nos han ayudado muchísimo a rever, a corregir, a crecer, a madurar y aprender a integrarnos en una sociedad, aprender a integrarnos en muchas sociedades, porque, por ejemplo, aquí tenemos miembros de Rusia, de Ucrania, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de India, y afortunadamente por la guía de nuestro fundador, de nuestros libros, de nuestros líderes, hemos ido progresando. Entonces, actualmente estamos en Barcelona. Yo estoy aquí desde el 2004. Cuando vine, ya el templo estaba muy bien establecido, especialmente gracias a la labor de Bolicha, de Mahajan, de Saya Srestha, Kaveri, devotos que han estado aquí trabajando muchísimo, por mucho tiempo. Yo, la verdad, que cuando vine tenía las cosas bastante fáciles. ¿Por qué? Porque ellos ya habían hecho los puentes, las conexiones, como por ejemplo con Joan Hernández, con Francesco Radeflot, que han sido para mí una gran ayuda. Entonces el templo ha estado cada vez más participando de la sociedad catalana. Como ya hemos escuchado en la mesa de diálogo, los devotos han ido integrándose más. Entonces, ¿cuál es la realidad del templo en este momento? ¿Qué es lo que el templo está aportando a la sociedad? ¿Cuál es nuestro rol en esta sociedad? Como decía antes, hemos aprendido una cultura muy diferente, que no tenía prácticamente conexiones
en nuestras sociedades. En España quizás un poco más, porque hace que el hinduismo está en España más de 100 años, quizás unos 150 años, pero de una manera un poco escondida, un poco no vista. No había templos o instituciones. La primera institución que se registró fue ISKCON. Entonces, para la mayoría de ellos, el hinduismo era algo lejano. Entonces, nosotros en el Templo de Barcelona estamos tratando de hacer más accesible principalmente el conocimiento. Si bien muchos de nosotros hemos adoptado el Vaishnavismo, no es la función de nuestra institución el proselitismo y la conversión. Prabhupada fue muy claro: nosotros no venimos a convertir a los cristianos, a los musulmanes, no queremos que sean mejores cristianos, queremos que sean mejores musulmanes, queremos que sean mejores judíos. Nuestro intento, nuestra intención, nuestro deseo es que la gente desarrolle, primero que nada, principios morales como ahimsa, algo fundamental para que una sociedad viva en armonía, para que la agresividad, el conflicto disminuya cada vez más. Una buena alimentación sana, principios éticos de convivencia, de armonía, apreciar la diversidad, eso es fundamental en nuestra tradición. Esto podemos reverlo hasta los Vedas, o sea, miles de años atrás. Los Vedas ya estaban enfatizando la importancia de la diversidad. Hay un verso muy famoso que quizás ya hayan escuchado muchas veces, la verdad es una, pero los sabios lo llaman por nombres diferentes. Ese principio lo vamos a encontrar en todas las escrituras. Ese es el conocimiento que nosotros estamos tratando de aportar a la sociedad. Entonces, nuestros programas educativos son una parte importante de nuestra labor en Barcelona. Actualmente, además de las charlas y clases y conferencias que realizamos, completamente gratuitas, la gente puede venir independientemente de su fe, de su convicción o de su interés en nuestra tradición en particular, independientemente de lo que sea, pueden venir, por ejemplo, todos los domingos a una clase de Bhagavad Gita, durante los días de semana también las clases de Bhagavatam. Y aparte de eso, estamos desarrollando cada vez más el Instituto de Estudios Bhaktivedanta de España, que da cursos de diferentes escrituras y diferentes áreas relacionadas no solamente con una vida sana, como es la convivencia, la comunicación no violenta, que da los cursos Mahajan Prabhu, de escucha empática, y cursos, lo que llamamos cursos shastricos, los cursos que tienen que ver con el estudio de textos como el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam. Textos que no se limitan a una tradición religiosa, textos que pueden ser leídos por cualquier persona. No, por ejemplo, yo estudié en una universidad católica, en la Universidad de El Salvador, y uno de los fundadores de esta universidad era el padre Ismael Pires, español, jesuita, y en uno de sus libros, escribió muchísimos libros, en un capítulo del libro que se llama ¿Qué es el yoga?, en un capítulo analiza el Bhagavad Gita. Y él decía, este libro, después de analizarlo, elogiarlo, decía, quitando el tema de la reencarnación y del karma, es perfectamente aprovechable o beneficioso para cualquier cristiano. Esa era su visión de la escuela que él fundó, que era la Escuela de Estudios Orientales, donde se veían todas las tradiciones asiáticas. Entonces, estos textos no son solo para hindúes, no son solo para Vaishnavas, son para
cualquier persona, porque tiene contenido, tiene principios como es el bhakti, la devoción, como es el dhyana, el estudio, el conocimiento, como es el karma yoga, que es el trabajo desinteresado. Son caminos que vamos a encontrar en todas las religiones, en todas las religiones, en todas las escrituras vamos a encontrar estos principios. Entonces, el aspecto educativo para nosotros es esencial, muy importante. Como hemos visto también, una parte importante es el arte, la cultura, la música. Obviamente, lo que nosotros estamos difundiendo principalmente es la versión clásica de, por ejemplo, la música o el teatro o las pinturas de la India. En una forma quizás más folclórica, porque los kirtan, por ejemplo, no es música clásica hindú, sino es más bien folclórica hindú, especialmente bengalí. Nuestra tradición es originalmente de Bengal, por eso es Gaudiya Vaishnavismo. Y tratando de mantener la esencia de la tradición, muchas veces también con influencias occidentales, ¿no? De acuerdo a cada comunidad vamos a encontrar diferentes estilos, diferentes influencias. Todavía no hemos traído ningún tango, pero estamos ahí, estamos cerca. Dentro de poco también vamos a hacer música devocional en el 2x4, que es el ritmo del tango. Pero fundamentalmente esa interculturalidad que nosotros estamos aportando a la sociedad española, la sociedad catalana, creo que es un aspecto importante, muy importante de nuestra tradición. Como decía antes, el tema del diálogo interreligioso para mí es esencial y lo he aprendido aquí. Lo he aprendido gracias a todo el trabajo que se hace aquí en Barcelona de cultivar el acercamiento, la interacción, el intercambio de información, al punto, como decían hoy en la mesa, creo que eras tú, Joan, que decía que somos amigos en los grupos de diálogo. Para mí, yo participo en 3 grupos de diálogo y son mis amigos. A lo largo del tiempo se ha desarrollado una cercanía, un conocimiento de uno del otro que trasciende un encuentro formal entre religiones, entre personas de diferentes religiones. Hay una comunicación y un enriquecimiento. Yo tuve la oportunidad de estudiar teología de muchas tradiciones religiosas y ya de por sí tenía mi formación cristiana, pero aparte poder estudiar judaísmo, budismo, islam, taoísmo, shintoísmo, y cada una de esas me ha enriquecido, pero mucho más me ha enriquecido el contacto con las personas de esas tradiciones, con las personas de esas confesiones. Entonces, para nosotros el diálogo interreligioso es un aspecto fundamental de nuestra participación y de nuestro aporte en la sociedad catalana. Afortunadamente hemos encontrado un lugar, un terreno fértil para eso, en donde el Audi, el OAR, la Generalitat, las diferentes xarxas que cultivan y que desarrollan esta actividad trabajan muchísimo para que más y más las religiones puedan recibir el reconocimiento real. No que las religiones son causa de conflicto. No sé para qué me anoté todo esto. No son causa de conflicto, son lugares de encuentro.
superar ese estigma de que la religión solo sirve para crear guerra. Es un estigma tremendo, un gran error. Esto es un tema largo, pero hay mucha manipulación ahí. No es real. Yo crecí en un país de inmigrantes de diferentes religiones y, ¿saben qué? Yo ni me enteraba cuando, ¿no?, que este era protestante, que este era musulmán, ni me enteraba porque no existía esa distancia, esa diferencia, ¿no? Vivíamos todos, estudiábamos todos juntos, compartíamos deporte, compartíamos un montón de cosas y no había nada de eso. Y a medida que fuimos creciendo con mis compañeros de colegio, fuimos conociendo, sí, este está así, este es protestante, este es, ¿no? Y interesándonos más y conviviendo, yendo a la casa de mis compañeros japoneses y conociendo acerca de su cultura. Y eso es la religión, eso es la cultura, la riqueza de la diversidad. Entonces, para el Templo de Barcelona esto es esencial. Y esto tratamos de aportarlo tanto desde el punto de vista artístico, intercultural, a través de los festivales, a través de Ratha Yatra, a través de Janmashtami, a través de los Harinam, que tenemos gracias a la comunidad ruso-ucraniana semanalmente, ¿no? Hay una gran actividad de Harinam, que es podría decir, uno de los principios fundamentales de nuestra tradición, el salir a cantar en las calles, como hacía Sri Chaitanya Mahaprabhu hace 500 años. Esto aporta alegría, aporta, como decían antes, aporta belleza, aporta riqueza cultural. Esto es un aspecto muy importante. Otro aspecto importante de nuestro templo es la integración. No solamente la integración de nuestra comunidad con la sociedad catalana, sino de la integración de diferentes culturas, ¿no? Como decíamos anteriormente, aquí hay miembros personas que han venido de diferentes partes del mundo. Y si bien hace un tiempo, hace unos años, cada uno tenía su programa, ¿no? Los sudamericanos por un lado, los rusos, los ucranianos por el otro, los indios por otro, los españoles por otro. Hoy en día hay un solo programa y los vemos aquí. No solamente nos juntamos para las fiestas, sino que hay un trabajo en el templo semanal, ¿no? Por ejemplo, los domingos, cada domingo viene a cocinar una comunidad diferente. Y ya ahora, en este momento, cada vez se están integrando más, se están mezclando más. Los grupos que vienen a participar en las actividades, en el servicio, a ayudar, a elaborar, etc., cada vez están más integrados en esta mancomunidad. Esto es un aspecto fundamental. Y seguramente hay muchos más que debemos desarrollar, que debemos cultivar. Por eso un poco la pregunta a la mesa. Pero actualmente el Templo de Barcelona, puedo decir que si bien es una comunidad pequeña, si bien es un lugar con capacidades limitadas, como ver aquí, pero hay mucho entusiasmo, hay mucha voluntad, hay mucho compromiso. Entonces, y una de las razones por las que le agradezco es porque ustedes son la prueba de esto. Tanto las autoridades y representantes de diferentes instituciones que han venido porque quieren compartir con nosotros este aniversario, como los miembros de ISKCON de diferentes partes del mundo que están aquí, que son la prueba de que nuestro trabajo está funcionando, está marchando. Muchísimas gracias. Y ahora el grupo internacional de Harina, de Kirtan, van a cantar un poquito para hacer esto más agradable,
más entretenido. Entonces, se me han escapado. ¿Dónde están? А есть микрофон рабочий? Да. Добрый вечер. Рада вас видеть. Buenas tardes, estoy muy contenta de veros todos. Мы международная группа, которая приезжает сюда несколько раз в год. Nosotros somos un grupo internacional que viene aquí cada año. В нашей команде люди из России, Украины, Белоруссии, Америки, Испании. Nuestro equipo como tiene la gente de Rusia, Ucrania, de España, de Estados Unidos. Наша основная деятельность — устраивать праздники, праздничные такие шествия по всему миру. Lo que hacemos nosotros es organizamos como una fiesta, sí, pero fiesta que hacemos caminando por las calles. И самое наше любимое место — это город Барселона. Y nuestro lugar preferido es Barcelona. Это на самом деле правда, потому что именно в Барселоне мы видим самый большой отклик людей, которые к нам присоединяются и танцуют с нами. Y eso es la verdad porque solo en Barcelona nos vemos esta respuesta de todas las personas que nos unen con nosotros, bailan y cantan. Огромное количество людей со всех городов мира приезжают в этот город, и когда они видят этот праздник, они тут же начинают с нами танцевать и петь. Toda la gente que viene de todas las partes del mundo a Barcelona, cuando nos ven, unen y cantan y bailan con nosotros. И мы это делаем, потому что во всех священных писаниях говорится, что именно повторение святого имени Бога, оно может установить мир во всем мире. Это то, что успокаивает ума каждого человека, всех людей. Y nosotros hacemos esto porque en las escrituras sagradas, en las shastras, dicen que simplemente a través del canto, canto del nombre sagrado, nosotros podemos conseguir la paz. Esta paz va a calmar nuestra mente. Мы очень хотели поблагодарить правительство этого города за то, что создают такую атмосферу для подобных фестивалей. Y nosotros queremos agradecer al ayuntamiento que nos permite hacer estas fiestas. И также очень хотели поблагодарить руководство храма Искон, которое позволяет приехать преданным Искон со всего мира. Y también decir muchas gracias al Consejo del Templo, ¿sí? Que permiten que todos los devotos de todo el mundo también pueden venir aquí y unir a nosotros. Спасибо вам большое, мы очень любим ваш город. Muchísimas gracias, queremos mucho nuestra ciudad. С вашего позволения мы хотели бы немножко попеть мантру Хари Кришна, Киртан. Если у вас будет желание, можно хлопать в ладоши и петь вместе с нами. Con vuestro permiso queremos cantar el Maha Mantra Hare Krishna y si vosotros queréis unir podéis aplaudir, ¿sí? Y simplemente cantar.
Dinataranam Paramanandamadaram Shri Chaitanyamishwaram. Me pidieron que hablara sobre la historia de ISKCON en España en estos 50 años que estamos celebrando y concretamente de su adaptación social. No quiero repetir cosas que hemos visto en el vídeo, como la historia de Tiana, de la princesa, todo esto es parte de la historia, digamos, pionera del movimiento en España, lo cual se recuerda siempre de un modo entrañable, porque son los comienzos. Sí que me gustaría subrayar las conexiones históricas que tiene el movimiento de conciencia de Krishna con la tradición antigua. Si nos vamos a las ideas, todo lo que se desarrolla en este mundo proviene desde un plano, se origina en un plano sutil y luego se proyecta en lo físico. Por ejemplo, este edificio, para construirlo, este hermoso edificio, se tuvieron que trazar unos planos. Un buen arquitecto tuvo que dibujarlos para que primero visualizarlo, plasmarlo en maqueta y después el poder expresarlo en el ámbito físico. De la misma manera, el movimiento de conciencia de Krishna se origina en la sabiduría ancestral que encontramos en textos como la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, que son las grandes obras sagradas de la tradición del Bhakti, el servicio devocional. Y también, digamos que eso se remonta hace miles de años. Según la tradición, de hecho, proviene del comienzo de los tiempos. Tan pronto como se origina algún objeto, algún proyecto, suele haber un manual para poder utilizarlo de la forma correcta. Pero hoy en día compramos todos los dispositivos, hay un manual para que podamos utilizarlo. Hasta este micrófono, por ejemplo, tiene su manual de funcionamiento. De la misma manera, según la tradición de los Vedas, en el principio de los tiempos, el funcionamiento del cosmos, el funcionamiento de la vida humana, se explica primero la tradición oral. La tradición oral, y hay un término sánscrito para definir esto, se llama Shabda Brahma, que significa sonido divino, sonido trascendental. También lo encontramos en otras tradiciones. Por ejemplo, en la Biblia encontramos que al principio era el verbo y el verbo era Dios. Es decir, esa manifestación divina a través del sonido es algo muy patente. Comentábamos antes en la mesa de diálogo que hay más similitudes que diferencias entre las tradiciones. Por ejemplo, en la tradición védica, en budista, el fuego sagrado es muy importante. Vemos que Dios se manifiesta también en forma de fuego en las tradiciones islámicas. O sea que es algo que hay muchas coincidencias, más que diferencias. Bien, entonces esa sabiduría que se transmitía a través de las generaciones de maestros en cadena de sucesión discipular oralmente, y se preservaba a través del canto de los himnos. Porque normalmente cuando queremos memorizar algo, lo cantamos.
Yo recuerdo que canté en el coro de la academia de niños en Mataró, en la academia Balmes, la escuela Balmes, y cantábamos en el coro. El 27 de Entonces, claro, cuando es algo cantado, te acuerdas. Es algo mucho más natural. La forma de preservar esa sabiduría original era a través de los himnos que se aprendían en el Gurukula, en las escuelas clásicas tradicionales, aunque los niños quizás no entendían el profundo significado de lo que cantaban cuando eran niños, pero conforme iban creciendo pasaban de la memorización al entendimiento y la integración de esos valores en sus corazones. Así que, y también se preservaba en forma de sutras. Los sutras son aforismos, una verdad expresada de forma concisa y elocuente. Por ejemplo, tenemos los Vedanta Sutras, que explican la esencia del conocimiento en pocas palabras. Por ejemplo, el primer sutra dice Atato Brahma Jignasa, que significa aquí y ahora es el momento de investigar acerca de Brahman. Brahman se refiere a Dios, se refiere a la verdad. Luego el segundo sutra dice Jnanadi Asya Yataha, que significa que es el Brahman, que es la verdad. Es aquel de quien todo emana, por quien todo es sostenido y quien permanece después de la destrucción. ¿Cómo se le conoce? Shastra Yonitva. A través del fundamento son la revelación sagrada. Y así, de esta manera, en pocas palabras, se podía memorizar el conocimiento. Los maestros, los acharyas, los desarrollaban en forma de explicaciones orales, revelando el significado de esos sutras. Era como tirar del hilo. De hecho, el sutra literalmente significa hilo. Es como que tiras el hilo y vas sacando toda la sabiduría. Con el paso del tiempo, según explica la tradición, se vio que se acercaba un periodo donde iba a predominar el materialismo, se iba a imperar. Y para que no se perdiera esa sabiduría, se decidió preservarlo en forma escrita. Y ahí, de ahí nace la literatura sánscrita. El término sánscrito significa, krita significa hacer, sans quiere decir completo, hacerlo completo o hacerlo perfecto. Es decir, la lengua perfeccionada, pero ya en formato escrito para la gente de la era actual, que según la cosmología védica se habla de 4 grandes ciclos de tiempo universal y estamos en la era del Kali, con Kali aquí. Bien. Ahora doy un salto en la historia. Esta revelación de los textos se fue transmitiendo a través de las cadenas discipulares de gurús de distintas líneas, distintos linajes, y de esta forma se distribuye por toda la humanidad. En el año
1486 se manifiesta, nace una personalidad divina, Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es reconocido como el avatar dorado. Es interesante que hay muchos términos que ahora se han popularizado a raíz de la comunicación entre Oriente y Occidente, pues han hecho la película de Avatar, y todo eso está sacado de la lengua védica. Avatar significa literalmente aquel ser que desciende. Se refiere a Dios o a su representante, su enviado, cuando desciende al mundo de los mortales para ayudarnos a despertar. Sri Chaitanya Mahaprabhu propaga lo que es conocido como el Yuga Dharma. El Yuga Dharma quiere decir religión, misión, ocupación, propósito. Yuga se refiere a la era. El Dharma de la era, que en los Vedas se revela como el canto de los santos nombres de Dios, que es algo que encontramos también en todas las tradiciones, que cantando, recitando los sagrados nombres de la divinidad podemos conectarnos con la misma. Así que Chaitanya Mahaprabhu predijo que en cada pueblo y aldea del mundo se cantarían los santos nombres de Krishna y promulgó que se divulgara. De hecho, pidió a sus seguidores que compartieran esta sabiduría con las gentes, con todas las personas. Son métodos sumamente accesibles. Después de la cadena de Chaitanya Mahaprabhu, llegamos después de varios siglos de diversos maestros espirituales, llegamos a Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el fundador de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, que en su juventud había sido miembro del movimiento de proindependencia de la India de Mohandas Gandhi, más conocido como Mahatma Gandhi. Y Prabhupada era un seguidor intenso de este político sabio, diríamos, en el sentido que tenía mucha sabiduría espiritual y que utilizaba por ejemplo, ese ascetismo propio de la tradición védica para obtener fuerza que él la empleó en la causa política. Srila Prabhupada estudió en su juventud, estamos hablando de los años 1900, poco antes de 1920, estudió en Scottish Churches College, en Calcuta. Era una universidad británica en el periodo de la colonización inglesa en la India. Y allí también estaba Subhash Chandra Bose, conocido también como Netaji, que fue en realidad el líder del ejército revolucionario de la India. Si Gandhi lo hacía de una forma pacífica, Subhash Chandra Bose no, era guerrero. Y así es la cosa, es parte de la historia. Entonces, Prabhupada estaba ahí en medio de todo ello, y de hecho llegó a rechazar el título universitario después de completar su carrera. En protesta llegó a rechazar el título universitario que ofrecía la universidad inglesa, como protesta diciendo: nosotros queremos la independencia. No quiero convertir esto en un tema político aquí en Cataluña, pero bueno, lo comento porque es parte de la historia y me parece
que son temas interesantes. Prabhupada se encuentra con su maestro espiritual. Él había nacido en una familia de Vaishnavas, una familia Hare Krishna, y se había educado en esta cultura, pero en su juventud lo apartó un poco, se dedicó más a los estudios y a la política, que es algo muy normal. Normalmente los jóvenes quieren cambiar el mundo y buscan la manera de hacerlo. En el año 1922 se encuentra con su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Este maestro era un monje que pertenecía a la tradición de Chaitanya. Y había un amigo de Prabhupada, en aquel entonces el nombre de familia era Abai, que le dijo, quiero que conozcas a una persona muy espiritual, muy buena. Y Abai de joven había visto a muchos supuestos santones que no eran tan santones, que a veces se vestían con ropa religiosa para que la gente les diera adoraciones y que vivieran un poco del cuento. Eso lo había visto en su niñez y en su juventud. Y por tanto no quería ir. Le dijo, no, yo ya he visto muchos de esos santones, no me interesa. Y su amigo Naren le dijo, no, tienes que conocerlo, este es diferente, tienes que conocer, este es auténtico. Entonces se lo llevó casi a la fuerza, como un amigo lleva a otro, venga, vamos. Y se lo llevó a la calle Uttadanga, en Calcuta, donde tenían un pequeño edificio que ahora ISKCON, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, ha comprado, y ahora prácticamente hablando es un museo que se puede visitar, lo han renovado. Subieron a la terraza y Srila Bhaktisiddhanta estaba con un grupo de monjes e invitados que estaba dando un discurso espiritual. Cuando Prabhupada con su amigo Naren entra, ofrece respetos. La tradición en la India es que cuando se ve a una persona espiritual, a un guru, a un maestro espiritual, se ofrecen respetos. Él había aprendido en su infancia a postrarse como se hace en los templos. Entró y por respeto hizo la postergación. Tan pronto como se incorpora el Srila Bhaktisiddhanta, sin mediar ninguna introducción formal, le dice, ustedes son jóvenes educados, ¿por qué no propagan, ayudan a divulgar el mensaje de Chaitanya por todas partes? Él iba vestido como un seguidor de Gandhi y por tanto lo tomó de alguna manera como un reto que le estaba planteando el Swami. Entonces se vio como impulsado a cuestionar y le dijo, sí, pero la India es un país subyugado. Primero tenemos que liberar la India políticamente y después podemos divulgar el mensaje de la India. Y Srila Bhaktisiddhanta le respondió de una manera muy experta que en realidad el mensaje espiritual era tan importante, tan esencial, que no dependía de quién gobernaba. Es un mensaje universal para todo tipo de almas, todo tipo de culturas, independiente de un país u otro. Y no podía esperar. El joven Abai, que se convertiría en Prabhupada, se quedó impactado por aquellas palabras
tan contundentes, tan directas y claras del sabio, que cuando salió del lugar, su amigo le preguntó: ¿qué te ha parecido? Y él sintió que se había encontrado con su maestro. Y dijo: sentía que había encontrado una persona santa muy buena, y que el mensaje de Chaitanya estaba en buenas manos. En aquel entonces ya Abai estaba casado y por tanto decidió no hacerse monje, porque consideró que sería una injusticia el abandonar a su familia para dedicarse a esta misión como monje. Sin embargo, durante toda su vida estuvo participando activamente como hombre de familia en la misión. En el año 1944 fundó la revista De Vuelta al Supremo, en todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial, el final de la Guerra Mundial. Y estuvo muy activamente llevando a cabo actividades de divulgación espiritual para el beneficio de la sociedad. En el año 1954 se retiró a la tierra sagrada de Vrindavan, y en 1959 se ordenó como monje renunciante, que es parte de la tradición de la India, que después de que una persona cumple con sus responsabilidades familiares, se dedica plenamente a la espiritualidad. Y los monjes renunciantes sannyasis tienen la característica de divulgar el mensaje espiritual por todos lados. Es parte de su dharma, su misión. Y en 1965 se embarcó en un buque de carga que le habían regalado un pasaje. Se embarcó en un camarote de camino a los Estados Unidos de América sin medios materiales. A la edad en que la gente normalmente se jubila y se toma la vida más tranquila, él comenzó esta misión que le había encomendado su maestro espiritual en reiteradas ocasiones. Y un año más tarde, después de estar luchando solo en Estados Unidos, en Nueva York, funda el primer templo de ISKCON con el nombre International Society for Krishna Consciousness, en el 26 de la Segunda Avenida. Este año, por tanto, también celebramos 60 años de ISKCON en Occidente. 60 años en Occidente, 50 años en Cataluña y en España. Srila Prabhupada envía a discípulos a diferentes partes del mundo, y como hemos escuchado ya antes, discípulos españoles que se habían hecho devotos en Francia, en Italia, en muchos otros países, vienen para fundar templos aquí. Referente a quizás algo que el tema del que se me ha pedido que hable, no solo de la historia, sino que hable también de la adaptación social. Se entiende que la adaptación social, entiendo que lo que quieren que explique es cómo al principio la mayoría éramos gente joven, chicos y chicas. Ayer comentábamos en otro acto que tuvimos en la universidad, comentábamos cómo éramos militantes, éramos súper entusiastas, queríamos comernos el mundo para hacer todo aquello que hayamos descubierto, como hemos escuchado también en los vídeos. Cada uno contaba su historia, lo que le impactó, pues queríamos compartirlo con el mundo
porque sentíamos que igual que ha sido bueno para mí, va a ser bueno para los demás también. Ese era el espíritu del compartir. Cuando antes han dicho de que se cometieron errores y tal, yo os voy a contar una historia personal mía. No voy a decir el nombre de quién fue el que me predicó de esa manera salvaje, pero lo voy a compartir aquí entre amigos. Yo comencé a practicar la conciencia de Krishna en casa cuando tenía 14 años. Tuve un llamado muy fuerte, una vocación. Es pronto, normalmente la persona puede identificarse con un camino espiritual un poquito más tarde. Pero en mi caso el llamado fue pronto, fue fuerte. Tanto es así que cuando visité el templo la primera vez, con permiso de mis padres, yo me quería ir a vivir al templo. No ahora, yo sabía que no podía porque era menor de edad, con 14 años, pero me están diciendo que no. Vale, ya sé. Dejo la historia ahí. Entonces, lo digo por lo que se decía antes, porque no habíamos hecho errores y tal. Entonces habrá que contar algunos, ¿no? ¿Qué hacían, no? ¿Qué hacían? Entonces este monje, bueno, total, que yo ingenuamente le dije a mis padres, cuando sea mayor de edad, iré a vivir ahí. ¿Para qué les dije eso? Mi madre, pues, las que son madres, pues que hizo mi madre, sacó la defensiva. En la siguiente semana solamente me dejaban, la primera vez me dejaron ir a quedarme por la noche, porque alguna vez iba de excursión con los amigos, a hacer camping y tal. Una noche, el sábado, el domingo me daban permiso, salíamos los jóvenes en plan sano y tal. Me fui al templo, pues para ellos era lo mismo, pero cuando les dije que me iba a vivir allí, la siguiente semana a pasar la noche en pintura. La tercera semana a pasar la tarde solo. La cuarta semana prohibido. Yo era rebelde, los jóvenes, ¿qué hacen los jóvenes? Pues no le dicen a los padres lo que hacen, pero lo hacen. Y yo, mi vicio era irme al templo de los Hare Krishna. Me cogía el tren en Mataró, que en aquel entonces llegaba a la estación de Francia, y ahí estaba muy cerca de la calle del Rey. Caminaba y estaba. Y por la tarde volvía. Y luego cuando se trasladaron a Pintor Fortuny, hubo ese monje salvaje que me predicó no, pero tú no te preocupes, tú te vienes aquí, viene la policía, no hay ningún problema. Una cosa con ese monje pasó en Argentina cuando prohibieron el movimiento, llevaron a todos los adultos presos. Y este monje, Ramananda, cuando digo uno salvaje ya sabía que se había escondido, no porque supiera que venía la policía, se escondió porque se escondió para dormir. en un altillo del templo, y de repente se despierta, el templo completamente oscuro, vacío, cerrado, tapiado, y tuvo que escaparse por la terraza del vecino. Entonces, bueno, ese era el tipo de cosas. A mí de todos modos me sirvió, ojo, porque la salvajada que me dijo no la hice literalmente, pero sirvió para hablar con mis padres. Sí que me escapé un par de veces porque la tomé, y bueno, pues si me dejan ir,
Luego el presidente que había era catalán, mucho más razonable, y ya pues, habló con mi padre, luego fue a ver a mi madre. Bueno, hubo todo un proceso de diálogo que facilitó que pudiera irme pronto a vivir a Puebla. ¿Esto por qué lo contaba? Sí. Entonces sí, por eso de los jóvenes, pasamos de ser jóvenes un tanto salvajes, entusiastas de querer hacer el bien al mundo y divulgar, y vamos a todos lados, y gradualmente se fueron formando familias, los devotos se fueron desarrollando más en el mundo profesional, y esto ahora lo que existe es que hay muy pocos monjes. Antes hablábamos de cómo la juventud tampoco está por la vida monástica, por lo menos en la mayoría de los países. En la India quizás sí, es diferente el planteamiento. El movimiento en India ahora es fortísimo, ha crecido exponencialmente, tremendamente. Posiblemente mucha gente de India venga a Occidente, pero a veces hay una diferencia cultural grande para que monjes de la India vengan a Occidente y mantengan sus votos monásticos intactos, y muchos no quieren venir. Ahora existe eso, o sea, es un fenómeno del movimiento que hay que crear esa integración también entre India y Occidente, de trabajar juntos, porque son culturas, hay elementos culturales bastante diferentes. Por ejemplo, el concepto de la familia, todas estas cuestiones que eso, quieras que no, marca mucho el desarrollo de una comunidad o una sociedad. Entonces, actualmente el movimiento está muy activo e integrado en diferentes ámbitos. No solamente hablábamos del diálogo interreligioso, por ejemplo, en Tenerife, lo que están haciendo, tienen contacto, no sé exactamente con qué ministerio, lo podría comentar mejor Petit Paván, que lleva el templo allí, pero hay personas que están pagando una falta o algún tipo de problema en prisión, y que los envían a hacer servicio de voluntariado a nuestro centro. Hay varias opciones y estamos apuntados en estos como lugar de reinserción de gente que ha cometido algún tipo de falta o pequeño delito. No sé hasta qué nivel llega, eso os lo podría contar mejor mi compañero, pero que son formas de estar más en el mundo y aportando directamente a las necesidades sociales que existen actualmente. Por supuesto, al mismo tiempo, algo muy importante desde nuestro punto de vista es no perder el norte en que la contribución principal que nos ha sido encomendada en los textos sagrados y por los maestros es el aporte espiritual, porque lo que hace que la gente sufra más es la carencia de valores espirituales. Y eso es lo que puedo decir. Yo creo que igual ya tenéis un poco de apetito y hay un pica-pica que si no se lo pican todo y no picamos nada. Muchísimas gracias por haber venido.